Muy buenos días a todos los presentes en esta nueva versión del Congreso Familia para Todos, que coincide con el año jubilar y en nuestro país con la celebración del Jubileo de la Familia. Queremos saludar especialmente a su eminencia reverendísima Cardenal Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago y gran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile, al vicegran canciller también de nuestra universidad, al padre Osvaldo Fernández de Castro, al decano de la Facultad de Derecho, señor Gabriel Boxán, y a la directora del Centro UC de la Familia, señora Carolina Salinas. De manera muy especial, saludamos a las instituciones coorganizadoras de este 14º Congreso, a la Universidad San Sebastián, a la Delegación Episcopal para la Familia y Vida del Arzobispado de Santiago, a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a la Universidad de los Andes, a la Universidad Santo Tomás, a la Fundación Familias Mundi Chile, a la Red por la Vida y la Familia, a los panelistas y moderadores que nos acompañan durante esta jornada, a los académicos y otros representantes tanto de nuestra universidad como de las universidades y otras instituciones asociadas, y en especial a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Dejo con ustedes a doña Bernardita Prado, abogada de la Universidad de Chile y delegada episcopal para la Familia y Vida del Arzobispado de Santiago, quien, junto con la señora Maite Cereceda, licenciada en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, candidata a doctora en Filosofía por la Universidad de los Andes y directora del Observatorio para la Familia de la Universidad San Sebastián, serán la maestra de ceremonia durante este día. Invitamos a doña Bernardita Prado. Gracias, Matías. Muy buenos días a todos. Sean todos muy bienvenidos al 14º Congreso Familia para Todos. Este año se titula La Familia, Fuente de Esperanza en Tiempos de Cambio, organizado por todas las instituciones que ya Matías mencionó y representa un trabajo de largo plazo en pro de la familia. Surge en el año 2010 como respuesta a una invitación que hizo la Iglesia en Chile a las diversas organizaciones que trabajan por la familia, instándolas a regalar a Chile un proyecto que tuviera el fin de promover y fortalecer la base de nuestra identidad como nación, que es la familia. Ya han pasado 15 años desde entonces y las necesidades y desafíos que debe afrontar la familia parecieran multiplicarse. Pero en esta misma proporción se ha fortalecido la convicción de quienes trabajamos para y con la familia de seguir apoyando esta institución que, como dijera San Juan Pablo II, de la cual dependen los destinos de la humanidad. En esta nueva versión del Congreso tenemos la gracia especial que coincide con el año jubilar de la esperanza, durante el cual hemos discernido dos lemas que guían nuestro caminar: la familia, una buena noticia, camino de esperanza, y la vida es siempre un bien. Durante esta jornada vamos a contar con valiosos invitados. La conferencia inaugural la dictará el cardenal arzobispo Santiago y gran canciller de esta universidad, don Fernando Chomalí, y luego se presentarán 4 paneles. El primero de ellos, ¿por qué pensar la familia hoy como signo de esperanza para la humanidad? Le sigue el segundo panel titulado Familia desde la crisis a la esperanza, el tercero que trata a la familia como garante de la dignidad humana y por último el cuarto panel en que se debatirá sobre la familia como transmisora de esperanza en los espacios públicos. Concluiremos este encuentro con la reflexión del vicegran canciller de la Universidad Católica, el padre Osvaldo Fernández de Castro. A continuación, invito a la señora Carolina Salinas, al decano de la Facultad de Derecho, para que dirija algunas palabras. Su eminencia reverendísima y gran canciller de la Universidad Católica de Chile, Monseñor Fernando Chomalí, Padre Osvaldo Fernández de Castro, vicegran canciller de nuestra universidad,
profesora Carolina Salinas, directora del Centro UC de la Familia, estimados representantes de instituciones coorganizadoras, estimados asistentes y amigos que nos acompañan, comprometidos con la promoción y defensa de la familia, señoras y señores. A nombre de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me es particularmente grato darles una muy entusiasta bienvenida a este 14º Congreso Familia para Todos, que en este año se titula La familia, fuente de esperanza en tiempos de cambios. Nuestro evento, que es posible solo gracias al impulso decidido de un conjunto muy notable de instituciones comprometidas con la realidad y la proyección de la familia, está anclado en este año, como bien se recordaba anteriormente, en la lógica de la esperanza, precisamente por hallarnos inmersos en el jubileo de la esperanza. Feliz entrelazamiento de conceptos que nos impulsa a proyectar una mirada sonriente sobre la situación de la familia, a pesar de las graves dificultades que experimenta por influjo de muy distintos elementos políticos, sociales, culturales y sobre todo antropológicos. Recordaba Francisco años atrás cómo Benedicto XVI, en una conversación sostenida entre ambos, le había enfatizado como clave para interpretar nuestros tiempos el que esta es la época del pecado contra Dios Creador. De tal mirada surge naturalmente, por ejemplo, una interpretación medioambiental de la aserción, pues resulta difícil ignorar el fragoroso deterioro del entorno que habitamos y desde una perspectiva cósmica y teológica, ignorarlo como expresión de un olvido o aún desprecio de la bondad de la creación. Pero yendo más allá de la evidente aproximación medioambiental, la época del pecado contra Dios Creador también nos compromete a nosotros como criaturas y a nuestra relación con el Creador. Al disolverse o ignorarse los vínculos del ser humano con Dios, la creación pasa a ser un fenómeno incomprensible. De ahí la prevalencia de la noción de individuo en nuestros tiempos modernos, esa mona antropológica que ha terminado desplazando a la visión clásica intrínsecamente social de persona, y también la pérdida de significado y aún de sentido de la fraternidad que resultaba de toda naturalidad para una civilización cristiana y que ha terminado cediendo su relevancia frente a un concepto también muy importante que es el de solidaridad. Pero respecto de la fraternidad, ¿cómo concebir la sola idea de fraternidad si no se reconoce un Padre común a todos, un Creador universal, que es Dios? Es en este contexto del pensamiento, en este difícil paisaje antropológico, que nuestro Congreso decide levantar los estandartes de la esperanza, ya desde la generación de la idea matriz en la cual girará este día de actividades, la familia, fuente de esperanza. No solo la familia está viva, a pesar de todas sus dificultades, sino que sobre ella se puede fundar una esperanza, por supuesto, para los propios núcleos familiares, pero también una esperanza para la sociedad, una esperanza para nuestro país, una esperanza para las relaciones internacionales y, en último término, también la familia permite albergar la esperanza, aquella esperanza con artículo definido, no una esperanza más, sino que la que genuinamente funda todas las esperanzas que se puedan agolpar en nuestras vidas. La esperanza, virtud teologal, tan olvidada en nuestros días por el extravío de la orientación hacia lo sobrenatural y tan necesaria para el cultivo de todas las demás virtudes. Así, la familia como fuente de esperanza está revestida de un brío muy distinto y de una profundidad extraordinaria que precisamente alimentará las reflexiones y debates del día de hoy. Por de pronto, ¿cuánta conciencia debemos tener desde una perspectiva católica que para todos los romanos pontífices la materia de la familia no solo ha sido un elemento crucial en sus reflexiones, correspondiendo a su importancia en las Sagradas Escrituras y en el Magisterio, sino también ha sido concebida como una fuente incomparable de esperanza? Por de pronto, ¿cómo no advertir el fulgor de la esperanza en las siguientes y recientes expresiones de nuestro Papa León XIV? Señala el Papa, quizás muchos jóvenes que hoy en día optan por la convivencia en lugar del matrimonio cristiano necesitan en realidad a alguien que les muestre de manera concreta y comprensible, sobre todo con el ejemplo de la vida, qué es el don de la gracia sacramental y qué fuerza proviene de él. Hasta ahí la cita. Y asimismo, ¿cómo no entender a la luz de la esperanza el llamado que el mismo León XIV nos formula a fortalecer la realidad de la familia? Señala nuestro Santo Padre, la familia en nuestros días precisa más que nunca ser ayudada, promovida y animada,
con la oración, con el ejemplo y con una acción social diligente, dispuesta a socorrerla en sus necesidades. Hasta ahí la cita. Todas nuestras instituciones coorganizadoras, y muy especialmente entre ellas a las instituciones universitarias, debemos tener muy claro que en el análisis sobre la familia se juega gran parte de todos los temas fundamentales que comprometen a las ciencias sociales y a las humanidades. Un análisis esperanzado y esperanzador sobre la familia debe realizarse sin ingenuidades, pues el tema es de más compleja situación en nuestros días, pero también debe realizarse sin ningún tipo de complejos y sin ningún tipo de mezquindades. Lejos de ser un artificio tecnológico, como algunos pudieran suponer, ni de representar una estructura obsoleta, como otros pretenden imponer, la familia sigue y seguirá siendo un elemento central para cualquier sociedad sana y buena, equilibrada y esperanzada. Bien recordaba su Santidad Pío XII en una locución de 1949 que Dios ha puesto en el corazón del hombre y de la mujer como un instinto innato el amor conyugal, el amor paterno y materno, el amor filial. Por consiguiente, querer arrancar y paralizar este triple amor es una profanación que por sí misma horroriza y que lleva fatalmente hacia su ruina, a la patria y a la humanidad. Hasta ahí la cita. Concluyendo estas palabras de bienvenida, quisiera recordar que la familia no es, ni puede concebirse como un mecanismo de operación de los poderes burocráticos, ni mucho menos un objeto de experimentación de políticas públicas. Por el contrario, tal como la persona, la familia es una realidad natural anterior al Estado, a partir de lo cual el propio Papa León XIII aseveraba en su encíclica Sapientia Cristiana de 1890 que la familia es el fundamento de la sociedad civil, y es en el hogar doméstico donde se prepara en gran parte el porvenir de los estados. Hasta ahí la cita. Y por ende, la esperanza de la familia y la esperanza en la familia envuelve, incluso acaricia, distintas geometrías de la esperanza, tanto naturales como sobrenaturales. Si hay esperanza en el ser humano, si hay esperanza en nuestra sociedad, ella jamás podrá estar desligada de la esperanza que proyecte y concrete la familia entre nosotros. Les deseo todo lo mejor en este día de conversaciones acerca de la familia, esperando que ellas sean de gozo y de provecho, pues en los tiempos de cambios que experimentan nuestro país y el mundo entero, la siembra de genuina esperanza en estas materias, labor noble y grande en manos de ustedes, y con la ayuda de Dios, ella podrá brindar grandes frutos. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Agradecemos las palabras de don Gabriel, decano de la Facultad de Derecho, y agradecer también a través de él la recepción que hemos tenido en esta maravillosa universidad que hoy nos recibe. Invitamos ahora para dar unas palabras de saludo a la directora del Centro UC de la Familia, señora Carolina Salinas. Muy buenos días. Hago mío los vocativos que se han expresado en este podio y a nombre de todas las instituciones organizadoras les doy la bienvenida. Es una alegría inmensa encontrarnos una vez más hoy en nuestro 14º Congreso Familia para Todos. Como decía Bernardita al inicio, desde el año 2010 un intento de reunirnos, un esfuerzo por estar juntos, un esfuerzo también por replicar lo que en estas aulas se dice y se reflexiona al resto de la sociedad. Este año nos convoca el lema "La familia fuente de esperanza en tiempos de cambio", una frase que resuena profundamente en el contexto actual, marcado por transformaciones sociales en Chile y el mundo, culturales también en todo el globo, y espirituales profundas que nos desafían a pensar y a repensar nuestras formas de vincularnos, de cuidar y de acompañar. La familia en todas sus formas y expresiones sigue siendo ese lugar donde aprendemos a amar, a servir, a entender lo que significa la dignidad, a crecer y a ser felices y a encontrar el bien para el hombre y la mujer. Es allí donde se cultivan los vínculos más significativos,
donde se acoge la fragilidad, donde se celebra la vida. Por eso este Congreso busca fortalecerla desde múltiples perspectivas: la educación, la cultura, las políticas públicas, la legislación, la espiritualidad, el acompañamiento matrimonial y el desarrollo integral de cada uno de sus miembros. En este año resuenan las palabras del Papa León XIV durante el Jubileo de la Esperanza. El jubileo, cito, el jubileo nos invita también a pensar en nuestras raíces, a la fe recibida de nuestros padres, a la oración perseverante de nuestros abuelos, desgranando las cuentas del rosario, a su vida sencilla, humilde y honesta, que como fermento sostuvo a tantas familias y comunidades. Cierro la cita. Estas palabras nos recuerdan que la esperanza no es una idea abstracta, sino una experiencia concreta que se vive en el seno de nuestras familias, en la mesa familiar, en los domingos compartidos, en los gestos cotidianos de amor, cuidado y fe compartida. Si me permiten una reflexión personal, creo que este Congreso también nos invita a mirar con gratitud nuestras propias historias familiares. Me permito además confesarles algo. En el primer Congreso Familia para Todos, que se celebró en octubre del año 2010, el mismo día del Congreso, conocí a mi actual marido. En mi caso, pienso en los abrazos que sostienen en los días difíciles, en las conversaciones que nos devuelven el sentido y en los silencios compartidos que también son formas de amor. La familia, más allá de su estructura, es ese lugar donde aprendemos que no estamos solos, que somos parte de algo más grande y que siempre hay espacio para volver, para sanar y para comenzar de nuevo. Agradecemos profundamente a las universidades organizadoras y a las instituciones que colaboran en este Congreso. A cada uno de ustedes por estar hoy aquí, a quienes nos van a ver también por los canales de YouTube. Su presencia es testimonio del compromiso que compartimos por construir una sociedad más justa, más humana y más esperanzadora. En estos encuentros, ponencias y diálogos, queremos que nos inspiremos, nos desafíen y nos animen a seguir trabajando por una familia para todos, donde cada persona sea valorada, acogida y acompañada. Bienvenidas y bienvenidos. Que este 14º Congreso sea una experiencia transformadora y profundamente significativa para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias a la directora Carolina Salinas por sus palabras. A continuación, quiero dar la bienvenida al arzobispo Santiago y cardenal y gran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Fernando Chomalí. El cardenal Fernando Chomalí es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica. Luego estudió filosofía y teología en el Pontificio Seminario Mayor de Santiago, teología moral en la Pontificia Académica Alfonsiana, doctor en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. El año 2006 fue nombrado obispo auxiliar de Santiago, el 2011 arzobispo de Concepción y luego el 2023 arzobispo metropolitano de Santiago y en 2025 creado cardenal. Pero hay un cargo que para mí también es importante, que es mi jefe. Así que le damos la más cordial bienvenida. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí para reflexionar sobre un tema que la verdad que importa poco, si esa es la verdad. Si nosotros vemos
cómo ha evolucionado el mundo universitario desde la reforma universitaria en los años 80. Vean cuántas facultades de medicina se han creado, cuántas facultades de ingeniería, de economía, de psicología se han creado, y son muchas, 40, 50. Vean cuántos centros de la familia hay, cuántos centros de la vida hay, son contados con los dedos de la mano. Y después si miramos en las mismas universidades, cómo han crecido las facultades de ingeniería, de medicina, la cantidad de personas que han ido a estudiar afuera doctorado, la cantidad de alumnos que hay. Respecto de los centros de la familia, nos damos cuenta que hay una desproporción impresionante. Incluso en la misma iglesia, si nosotros vemos, por ejemplo, las delegaciones de familia, de vida, nos damos cuenta que son delegaciones que hacen lo imposible con 2 panes y 3 peces. Esa es la realidad. Por lo tanto, tenemos que pensar seriamente si creemos firmemente que el corazón de la vida social, de la sociedad, es la familia o no. Y también han sido muchos los convocados a este encuentro, vemos cualquier cantidad de logos, muchos logos, vemos muchos pendones, una gran estructura, pero veamos también quiénes están aquí y qué valor le atribuyen al hecho de estar una mañana reflexionando sobre un tema tan relevante como la familia. Creo que ese es un punto muy importante que tenemos que abordar, porque esa es la realidad, esa es la realidad. Imagínense un seminario sobre cómo adelgazar en 5 días comiendo de todo, no cabría la gente aquí, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Es así o no? Bueno, eso es lo primero. En segundo lugar, quisiera contarles que me entrevistaron una televisión importante, digamos, nacional, sobre la eutanasia. ¿Y saben cómo partió el periodista? Así partió. Yo estaba ahí. Mire, me dice, ustedes han perdido todas las batallas, todas, las han perdido todas. Perdieron la batalla del divorcio, perdieron la batalla de la píldora el día después, perdieron la batalla del aborto de las 3 causales y ahora van a perder la batalla de la eutanasia. Así me lo dijo, sin anestesia. Yo le dije, mira, podremos perder todo, pero hay algo que no vamos a perder, que es nuestro ideal. O sea, no hay mejor ideal, no existe mejor ideal que la propuesta que realizamos en relación a la familia y en relación a la vida. No existe. No existe. Y ese ideal lo tenemos que conservar. Eso es lo primero. Podremos ser pocos, pero lo que no se puede tocar es el ideal, que además no es nuestro, es un ideal que viene revelado. Entonces le dije eso. Mira, le dije, podemos perder todas las batallas, pero lo que no podemos perder es nuestro ideal, porque es un ideal entregado del cual nosotros no somos dueños, somos depositarios, y en el cual creemos firmemente porque representa de la mejor manera lo que el ser humano es. Y ahí entramos de lleno a los temas antropológicos. Y por otro lado, ¿de qué manera nosotros nos acercamos a aquellas personas que por distintas circunstancias no han logrado o no logran el ideal en la vida? Ayer, por ejemplo, tuve una reunión emocionante, esa es la verdad, emocionante, con un grupo de mujeres, un gran grupo de mujeres separadas,
que se juntan mes a mes a reflexionar, a rezar, etc. Católicas que creen en Dios, creen en la Iglesia y han tenido esta dificultad. ¿De qué manera nosotros las acompañamos? Porque también podría pasar que aquellos que viven este ideal, y siempre con mucha dificultad, pero lo viven, se encierran en sí mismos, armen un verdadero microcosmos de vecinos, microcosmos de colegio, microcosmos de barrio, etcétera, protegidos frente a este mundo agresivo que no cree en lo que nosotros postulamos. Y la pregunta es, ¿eso es católico? Y la respuesta no es ser católico. De hecho, Jesucristo fue a buscar a la oveja perdida. Dejó a las 99, fue a buscar a la oveja perdida. Jesucristo se quejó de aquel que estaba en la casa, que tenía todo, estaba en la casa y que tenía mucha envidia, porque su hermano, que había sido un hijo terrible, porque ni más ni menos que dilapidó la herencia de la familia, en el mundo semítico pedirle la herencia al padre es matarlo, es el sentido semítico de pedir la herencia en vida, sucede que le hace una fiesta. Y yo creo que es muy importante este contexto, porque he pensado mucho sobre esto y cuando les dé algunos datos se van a dar cuenta que hay que pensarlo y seriamente. Y cuando dije al principio de una manera provocativa, pero yo lo creo, que si realmente nos importa la familia, es porque o lo tomamos muy en serio o seguiremos en lo mismo y cada vez que hagamos un seminario como este, que yo los vengo siguiendo desde que empezaron, porque fui parte del consejo asesor del primer centro de la familia que se creó hace ¿cuánto? Hace 15 años. Cada vez vamos a ser menos, pero tampoco podemos ser, como dice el Papa Francisco, no podemos rumiar desolación, sino que tenemos que ver de qué manera enfrentamos este tema. Por un lado, perder batallas, pero conservar el ideal, y por otro lado, ver de qué manera nos hacemos cargo de las personas que están en el camino. Ahora, es interesante que el tema de la familia toca a la persona de manera global. De hecho, en los cambios que hizo el Papa Francisco en Roma estaba, por un lado, el dicasterio para la familia, por otro lado estaba el dicasterio, el tema de la vida, estaba la Academia por la Vida, y el Papa los juntó. Laico, familia y vida. Es decir, no se entiende el laicado si no se entiende en relación a la familia y la familia en relación a la vida. Por lo tanto, esto toca mucho. Toca la vocación del hombre, del ser humano, la vocación, el llamado. Supone, como decía muy bien el decano, cuando hablamos de vocación, supone que hay un llamado de otro y supone remitir a la creaturalidad. De hecho, una de las cosas que voy a abordar, una de las dificultades que tenemos hoy día para comprender el tema de la familia es porque nos cuesta comprender el tema que somos criaturas y de hecho esta conferencia trata de temas culturales, en definitiva, que han llevado a lo que estamos. Toca su condición de sexuado. ¿Qué significa ser sexuado? ¿Qué significa ser hombre o ser mujer? Toca su condición de ser social, ¿Qué significa el otro para mí? Es una pregunta muy profunda y tiene que ver con nuestra condición de sexuado, tiene que ver con nuestra condición de ser en el mundo y sobre todo toca nuestra condición de ser para el amor. Ser para el amor. Hemos sido creados para amar y ser amados. Y ahí nos encontramos con otro dilema. Aquí estamos en confianza, ¿no? Esto no sale de aquí, ¿no? Ya. Es que digo eso para que salga, porque en Chile es así. Si usted quiere asegurarse que todo el mundo sepa algo, dígale, esto no se lo cuente a nadie. Ya. Si nosotros miramos nuestro contexto cultural, el contexto cultural de nuestras propias familias,
de nuestros colegios, nuestros jardines infantiles, nuestras universidades, giran en torno a ¿qué? A la competencia. No giran en torno al amor, ¿sí o no? Esa es la verdad. Los niños para entrar al jardín infantil los estresan, porque es así o no, porque la mamá sabe y el papá sabe, cuando el papá está, entre paréntesis, que eso voy a hablar también después, porque la mamá sabe que si el hijo entra a este jardín va a tener este colegio, si sabe que si tiene este colegio va a tener esta universidad y si tiene esta universidad va a tener este trabajo, y si tiene este trabajo va a vivir en este lugar, y si vive en este lugar va a permitir tener esto y esto otro. Yo viví esa experiencia, por lo tanto no hablo de terceras personas. A mí me educaron en un ámbito competitivo. Esa es la verdad. Tan competitivo que cuando siendo un ingeniero civil de esta universidad promisorio, entré al seminario, en vez de alegrarse la gente se enojaba conmigo. Pero tú estás loco, ¿cómo entrar al seminario? Si tú eres ingeniero, tú tienes una carrera por delante, etcétera, etcétera. Y eso lo tenemos internalizado, nos guste o no nos guste. Es así nomás. ¿Y cómo se va a promover una vocación para el amor si nos enseñan a competir? En los colegios, antiguamente, no sé cómo será ahora, en los colegios a los alumnos malos los echaban, le dicen a algunos alumnos que no vayan a dar el CIMSE porque va a bajar el nivel escolar, etcétera, y giramos en torno a eso, y eso es la total contradicción en relación a nuestra vocación para amar y para ser amado y para formar una familia. Los maridos, la familia entre ellas compiten, eso yo lo he visto, incluso muchas veces entre marido y mujer, a los hijos lo hacen competir, y no es que tu hermano aquí, tu hermano allá. Entonces, en una sociedad así, evidentemente, que no solamente no se puede vivir, sino que también nos enfermamos. Entonces, este es un tema sensible frente a la organización de la sociedad. Una sociedad que gira en torno a la competencia, al consumo y al lucro, es imposible que promueva la familia. Imposible. Eso hay que decirlo aquí y ahora y con mucha claridad. Entonces, ¿qué pasa? Las políticas públicas giran en torno a eso y a las visiones antropológicas que se van enquistando en la sociedad. No sin razón, los papas lo han recordado en todas sus formas, que el futuro de la humanidad se fragua en la familia. A este periodista yo realmente hago un esfuerzo muy grande de no ser irónico, porque la ironía es la peor de las cobardías, pero que me dan ganas. Pero realmente lo evito, porque la ironía es fea, sobre todo en la posición que estoy yo, tengo que portarme re bien, lo cual, créanme que es una lata, pero bueno, no tengo opción. ¿Y sabe lo que me da ganas de decirle a él, al periodista? Decirle, oiga, usted dice que perdimos todas estas batallas, la batalla del matrimonio indisoluble, la batalla del respeto a la vida, todas esas batallas. Y mira el mundo que tenemos, porque si usted me hubiese dicho, perdemos estas batallas, pero tenemos un mundo maravilloso, los jóvenes están felices, etcétera, y eso no está pasando. Una sociedad donde la primera causa de muerte de los jóvenes o la segunda causa, el suicidio, es una sociedad fracasada, y tan simple como eso. Una sociedad que no le da ideales a los jóvenes es una sociedad fracasada. Y nosotros nos hacemos parte de eso, de alguna manera. Entonces, aquí estamos tratando un tema muy relevante para nosotros que justamente en virtud de la certeza que viene de Jesucristo, seguiremos siendo expertos en humanidad. No hay nadie que pueda ofrecer algo mejor que lo que ofrecemos nosotros, independiente si lo vivimos o no, pero como ideal es maravilloso. Imagínense ser imagen y semejanza de Dios. ¿Habrá algo mejor que eso, no? ¿Habrá algo mejor que todo ser humano ha sido pensado por Dios desde toda la eternidad? ¿Habrá algo maravilloso saber que somos vocacionados, que hemos sido creados para algo?
¿Habrá algo mejor que decirnos que somos felices cuando estamos en el último puesto y no en el primero? Cuando somos más felices cuando damos, cuando recibimos. ¿Habrá algo más lindo que eso, no? ¿Habrá un proyecto político mejor que ese? ¿Habrá una mejor constitución que nos dice no robar, no matar, no levantará falso testimonio, cuidará a padre y madre? Imagínense. No existe. O sea, el patrimonio que tenemos nosotros es imbatible. Entonces, ahí tenemos que pensar. Pero hay otra razón por la cual tenemos que sincerar el valor que le damos a la familia, porque como las cosas son lo que son y la naturaleza es porfiada, La infancia es la residencia donde habitamos toda la vida, tan simple como eso. Y la pregunta es, a través de todos estos cambios culturales que se están produciendo, ¿la infancia está siendo custodiada? ¿Es la mejor residencia donde habitamos toda la vida? Sencillamente no. Y es tan claro eso que en Chile nacen 135.000 niños al año. Estos datos no los inventé yo, tampoco me lo dio la inteligencia artificial, sino que el director de Mejor Niñez, con gráfico me los mostró. En Chile nacen 135.000 niños al año y 146.000 niños el mismo año van a protección de la Mejor Niñez. Son niños con infancias tristes y todos sabemos lo que pasa cuando un niño tiene una infancia triste. Somos lo que hemos visto y escuchado en nuestras casas. Entonces, aquí hay dos posibilidades. Una, caer en un pesimismo estéril, lleno de desesperanza. Nosotros no podemos caer en eso por una razón muy sencilla. Porque nosotros tenemos una esperanza que no está fundada en nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros jamás podremos ser pesimistas estériles. Como decía el Papa Francisco, rumiar desolación. Nosotros estamos llamados, porque además la esperanza la funda en Jesucristo, que dice que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos y que nadie va a prevalecer respecto de él, pero tampoco tenemos que tener un optimismo ingenuo. No podemos tener un optimismo ingenuo porque no hemos sido capaces, ni con nuestra vida, ni con nuestro testimonio, ni con las políticas públicas, etcétera, de revertir esta situación, sino que tenemos que tener esperanza de ¿qué? De que la familia fundada en matrimonio pertenece al plan de Dios. Ha sido una conquista, sin lugar a duda. Una conquista es cosa de mirar cómo el derecho romano trataba a la mujer, por ejemplo. Es una conquista esta, la monogamia es una conquista, esta tutela familiar es una conquista. Y por otro lado, tenemos que ver de qué manera esta realidad que está inscrita en la naturaleza humana es capaz de realizarse. De hecho, nosotros, el año 2013, cuando yo estaba en Concepción, hice un estudio que se llama ¿En qué están los jóvenes y por qué? Fue un estudio bien valorado, el 2013. Lo presenté a la opinión pública, etcétera. Y el asunto es que los jóvenes que tenemos en Chile son una maravilla. Quieren casarse, quieren tener hijos, quieren tener sentido a su vida, eso es lo que quieren. Y preguntamos transversalmente. Además, todos los datos de la ENJUV, etcétera. Notable los jóvenes, notable. Y sin embargo, se encuentran con grandes dificultades para lograrlo. Y de hecho, una pregunta que nosotros hicimos, ¿qué es lo que más te alegra en tu vida? La vida familiar. ¿Y qué es lo que más te duele cuando hay problemas en mi familia? Es increíble, y lo digo por mí mismo. Yo donde mejor lo paso es con mi familia, con mi hermano. Hablamos de lo mismo hace 50 años, peleamos de lo mismo hace 50 años, pero es el lugar donde mejor lo paso. Porque somos nosotros, y mucha gente no tiene esa experiencia porque la gente está sola. Y de lo que más se quejaban los niños era de que estaban solos. Es bien paradójico, ¿no?
bien paradójico. Y de hecho, no hay más alegría que tener una familia con una cierta estructura muy importante, y de hecho, muchos jóvenes estudian, trabajan, se esfuerzan para poder constituir algún día una familia. Esa es la verdad, pero se encuentran con múltiples dificultades. Y yo creo, y es un tema que no lo hemos abordado todavía con la seriedad que requiere, el sistema socioeconómico no ayuda a eso. Y yo veo que la doctrina social de la Iglesia se silencia. Cuando se habla que estamos llamados a ser más y no a tener más, se silencia. Cuando se habla que sobre los bienes grava una hipoteca social, se silencia, porque funciona una maquinaria en torno al consumo que no tiene a todo realmente mareado y que se presentan de manera muy atractiva, muy atractiva. Entonces, familia y trabajo son los dos anhelos que tiene el ser humano. Y de hecho se nos preguntaba a nosotros, ¿cuándo estamos contentos? Cuando tenemos una familia que nos acoge, que nos quiere, que nos acepta y que somos capaces de aceptar al otro, y cuando tenemos un trabajo estable, ¿sí o no? Y cuando estamos tristes, cuando nos falta el trabajo o tenemos problemas en la familia. Y de hecho, es lo más curioso que esa realidad está en la primera página de la Biblia, el amor y el trabajo, la familia y el trabajo, increíble. Y Freud, que no era católico, le preguntaron ¿qué sería una persona madura? La que trabaja y la que ama. Ese es el eje, pero la sociedad, la universidad, la pastoral, no va por ese eje. Y ahí tenemos un conflicto. Ahí tenemos un conflicto. Bueno, pues de esto la señora Bernardita me va a pedir 40 asesores, una oficina de no sé cuántas piezas. No, pero yo creo mucho también en los 2 panes y los 3 peces que se multiplican. Yo creo en la multiplicación de los panes, así que cuidado, ya. Entonces, bien. ¿Qué tiene que ver la ciencia con esto? Mucho. Yo le tengo aprecio a la ciencia, la Universidad Católica le tiene aprecio a la ciencia, de hecho hay biología, física, etc. Eso no cabe duda. Pero la ciencia ha sobrepasado los límites y la ciencia ha pretendido, en definitiva, romper con la naturaleza. Ya no se trata de cuando hay un desarreglo, arreglar, cuando hay un desarreglo, arreglar, sino que se trata de alterar. La ciencia hoy día ha adquirido un poder que ha sido capaz de alterar la naturaleza. Y lo primero que se ha hecho es una disociación absoluta del matrimonio y el ejercicio de la sexualidad. Se ha disociado. Es decir, hoy día muchas menos personas se casan, muchas menos personas, pero no por ello se puede decir de que hay menos actividad sexual en las personas. Se disoció. Creo que la Humanae Vitae hoy día tiene mucha vigencia y voy a hablar después sobre eso. Se disoció totalmente el matrimonio del ejercicio de la sexualidad. Fue muy triste, en mi opinión, muy triste cuando hace varios años atrás, en la primera página del Mercurio apareció una foto donde estaba la subsecretaria de Salud enseñándole a niñitos de 13 años en una escuela pública cómo se usaban los preservativos. Primera página, etcétera. Y todo muerto de la risa. En primer lugar, me parece triste que a un niñito de los 13 años se le enseñe eso, y más triste me parece que eso no sería capaz de hacerlo en el Barrio Alto. O sea, además son políticas públicas tremendamente clasistas, y hay que decirlo porque es verdad. En efecto, los mismos jóvenes que le ven un alto valor al matrimonio no piensan
que la vida sexual es plenamente humana cuando se vive dentro del contexto del matrimonio. Ahí se produjo una disociación y por lo tanto ha habido un empobrecimiento del valor del dominio de sí mismo, del significado del cuerpo humano en cuanto hace referencia a una persona. Esa disociación, digamos, es muy evidente y se ve, digamos, porque todo lo que la ciencia ha logrado hacer para disociar la sexualidad del matrimonio está muy presente y forma parte, digamos, de la esfera pública, del mercado, que se ofrecen, hay ofertas, etcétera, etcétera. Incluso cuando eso no resulta, hay un paso más, que es justamente lo que permite la píldora el día después, y si no resulta hay un paso más, que significa el aborto, ¿ya? Y la otra situación que es un colorario de lo anterior es la presencia de una radical disociación de la sexualidad de la procreación. Es decir, no se reconoce, porque la ciencia lo permite, que haya un vínculo entre la sexualidad y la procreación. Y la sexualidad se comprende solamente como una forma de tener placer y por lo tanto el hecho de que se produzca un embarazo se convierte en un obstáculo frente al cual hay que defenderse. Y la ciencia permite eso a través de múltiples medios y también la ley. Lo que hizo Humanae Vitae, que lamentablemente, hay que decirlo también, fue muy cuestionada también al interior de la Iglesia, un error garrafal, faltó visión a 60 años, a 100 años, lo que hizo fue justamente decir, oye, cuidado, hay un ámbito de la vida humana que es sagrado y que vincula a la persona, al matrimonio, con la familia y con la procreación, cuidado. Y eso está hoy día totalmente disociado. Entonces, en ese contexto, nos encontramos con una ciencia que permite que, por un lado, se limite la natalidad a través de los métodos, pero también que hayan hijos sin relaciones sexuales, también, a través de las técnicas de fecundación artificial. Tenemos embriones congelados. Acaba de salir una de las tantas noticias de una mujer que arrendó, digamos, un vientre que no quiso recibir la guagua porque nació a los 7 meses. Y dijo que no. Yo había contratado, digamos, una guagua con 9 meses de embarazo y con 7 meses yo no la quiero, y ahí hay todo un problema judicial. Lo mismo ha pasado muchas veces en Estados Unidos. Hay asociaciones de niños que buscan a sus padres biológicos, es decir, una alteración absoluta de algo tan obvio que fue muy contestado, digamos, cuando lo dije en el Te Deum, algo tan obvio que cada hijo tiene derecho a ser gestado en el contexto del amor conyugal, tiene derecho a ser concebido por su madre, tiene derecho a ser gestado por su mamá y ser criado por su mamá. Es una cosa tan obvia, fue contestada porque resultaba de un fundamentalismo que no tiene nombre. Entonces aparece la legislación. Yo le he criticado muchas veces a los legisladores que prácticamente son notarios de los gustos de las personas. Ni una palabra respecto de la antropología cristiana, y me lo dicen en la cara. Oiga, mire, yo soy católico, pero yo legislo para todo el mundo. Bueno, pero entonces son verdaderos notarios de los deseos de las personas y que cada uno elija. A mí me lo han dicho. Oiga, si usted no quiere eutanasia, usted no lo haga, pero no le impida al otro hacerlo. Es decir, falta una reflexión filosófica profunda, una reflexión sobre el ser, una ontología del ser, y la verdad que en eso estamos bien pobres porque, vuelvo a lo mismo, que los centros como centros de la familia, de bioética, la escuela de filosofía, la escuela de teología, tienen prácticamente que pedir permiso para subsistir, prácticamente. Entonces, esto se ha convertido en un verdadero negocio, en un verdadero business, y las empresas quieren obtener un producto cada vez más simple y eficaz contra
y al mismo tiempo capaz, digamos, de disociar totalmente la sexualidad de la procreación y el matrimonio de la sexualidad, y se ha generado una industria, la industria del deseo. Acaba de salir un libro, un artículo muy interesante en CIPER, que se lo recomiendo, de un psiquiatra que se llama Elías Arab, que escribió un libro muy importante acerca del impacto de los celulares, el impacto de los celulares en los niños. Oye, usted este aparato lo conocen, no sé, lo han visto por ahí ya. Él escribió un libro sobre el impacto de esto en los jóvenes impresionante, en los niños. Y después, ahora escribió algo sobre la hipersexualización de los niños, y realmente es impresionante cómo ha ido entrando, digamos, esta ideología. Entonces ya no se trata de tener relaciones sexuales sin hijos, ahora se trata de tener hijos, pero al margen de la relación sexual, lo que al principio evidentemente pretendía ser una ayuda para que las parejas que no podían tener hijos la tuvieran, hoy vemos cualquier cosa. Vientres de alquiler, etcétera, etcétera. Este tema no es menor porque aquí lo que está en juego, en definitiva, es la existencia de una nueva antropología, de un nuevo modo de comprendernos. Y frente a ello tenemos que ver cómo hacemos bella nuestra propuesta. Yo, de hecho, alguien me escribió en Instagram, pero lo voy a decir de manera elegante, elegante. Alguien me decía, qué triste tu vida. Así, en serio. Qué triste tu vida, estáis más solo que un dedo. Pip. ¿Ah? A propósito de la eutanasia, estas cosas que uno habla. Este tema importa, de hecho acá hay un documento que yo recomiendo que lo lean, se llama Dignitas Infinitas sobre la dignidad humana. Este es un documento que escribe el Dicasterio para la Fe, que me dijo el cardenal Fernández, que era un documento muy querido por el Papa Francisco, muy, muy querido. Y aquí aparecen cuáles son las violaciones graves de la dignidad humana, por supuesto la pobreza, la guerra, porque también la pobreza tiene que ver mucho con esto. Hay muchas personas que le tienen mucho miedo a formar una familia por la pobreza. Y por eso que vuelvo a insistir que la doctrina social de la Iglesia puede hacer un aporte. Yo creo que el primer drama en Chile es la pobreza, sin lugar a duda. Después, bueno, la guerra que evidentemente atenta contra la familia, los migrantes, la trata de personas, la violencia contra las mujeres, el aborto, es decir, todos estos temas, la maternidad subrogada como un grave problema, la eutanasia y el suicidio asistido, el descarte de las personas con discapacidad, eso también. En Europa, por ejemplo, prácticamente no nacen niños con síndrome de Down, no nacen, justamente por esta sociedad tan exitista que una mamá dijo, ¿cómo voy a tener un niño así frente a una vida tan hostil? Una vida tan hostil como va a tener un hijo con síndrome de Down, porque la vida se le va a hacer muy difícil. Y uno dice, pero ¿qué sociedad hemos construido que una persona con síndrome de Down no tiene carta de ciudadanía? ¿Y de qué manera nosotros nos hemos hecho cargo de eso? Incluso en colegios católicos encuentran niños con síndrome de Down dificultad. Yo conversé mucho ese tema en Concepción, donde estuve 13 años, aquí estoy recién entrando, llevo 1 año y medio, y saben que la directora me decía, oiga, si los propios padres alegan que un niñito así en la clase hace bajar el nivel del curso. Así no se puede vivir, así no se puede vivir, en serio. La teoría de género, el cambio de sexo, un tema muy complejo. Yo he tenido la oportunidad de conversar con padres, un tema muy complejo que tenemos que abordarlo, tenemos que acompañarlo de una manera madura, no ideológica, etc. Eso es. Bueno, ahora bien, la Humane Vitae habla de un ideal de matrimonio,
Como justamente decía este periodista, he perdido todas las batallas, pero no el ideal. Y vamos a seguir con ese ideal. ¿Y cuáles son estas? En primer lugar, reconocernos como criaturas y reconocernos como co-creadores, reconocernos como colaboradores de Dios, reconocernos como parte de una sociedad en la cual nosotros hacemos un aporte, reconocernos como alguien que consideramos al otro como un hermano, no como una amenaza, y sobre todo reconocer que hay leyes inscritas en nuestra naturaleza. Porque al final, ¿cuál es el tema cultural más de fondo? Algunos que creemos en la ley natural, hay una moral ley natural, y otros que creen que es el emerger de la subjetividad de cada uno que le da valor al actuar. No sé si me entienden, ese es como el tema. Y la humanidad dice no, existe una naturaleza y plantea que la experiencia de amor abraza también el cuerpo y el cuerpo expresa igualmente el amor espiritual, es decir, una persona corporal y espiritual, un único ser. Entonces, la sexualidad se entiende como un hecho mucho más allá que biológico, que llega al núcleo mismo de la persona. Esa es la primera nota, digamos, de un amor auténticamente humano. La segunda es total, y ahí evidentemente que tenemos problemas. De hecho, en Chile hay 49.000 matrimonios al año, hace 15 años atrás eran 150.000, más o menos, 20 años atrás, esas más o menos son las cifras. Hoy día 49.000 matrimonios, pero 48.000 divorcios al año, es decir, en la mañana se casa una pareja, civil estoy hablando, de religiosos son prácticamente la mitad, en la mañana se casa una pareja y en la tarde se divorcia otra. Entonces el mismo registro civil, en la mañana casa y en la tarde, y en la mañana nace un niño y en la tarde otro niño va a protección de mejor niñez. Entonces la segunda nota, que es un amor total, que involucra a toda la persona en su dimensión corporal, en su dimensión espiritual, etc. Y ese es un amor plenamente humano. Yo recuerdo que en una discusión sobre estos temas, que se hace cada vez más difícil, cada vez más difícil hablar sobre esto. Sucede que me interpelaban los alumnos, porque los alumnos también fueron cambiando. Yo hice clase en esta universidad, en la Universidad Católica, del año 1995 hasta el 2006, que me nombraron obispo auxiliar. Tuve 11 años con muchos alumnos acá y yo veía cómo año a año cambiaban su manera de ser, su manera de pensar, y cada año era más rápido. Entonces me cuestionaban mucho, digamos, esto, y yo le dije, mira, ¿qué valor tú le das a esto? ¿Qué valor le das a esto? Y le conté la siguiente historia, que es verídica, no una historia falsa, de un matrimonio joven que se casan y se van de vacaciones, y el flamante esposo tiene un accidente que queda cuadrapléjico. 26 años, la señora 24, un drama que no tiene nombre. Y cuando llegan a Chile, la mamá del niño, del novio, del esposo ya, le dice a su nuera, le dice, mira, tú eres joven, estás recién comenzando, imagínate, tu marido lleva 15 días de casada, tú haz tu vida y yo me hago cargo de mi hijo. Y ella le dijo, pero suegra, si yo hace una semana atrás me comprometí a estar en las buenas y en las malas, con salud o enfermedad con mi marido, ¿cómo lo voy a dejar? Entonces yo le digo, ¿qué valor le atribuyes tú a eso? Bueno, un valor extraordinario. Bueno, a eso aspiramos. Es decir, lo que nosotros no podemos hacer es bajar el ideal, porque no es un ideal que viene impuesto por nosotros.
es un ideal que tiene que ver con nuestra vocación más genuina. El tercero es fiel y exclusivo, capaz de comprometerse, capaz de ser fiel a la palabra empeñada, y eso requiere crecer en la virtud, requiere reconocer que uno se ha equivocado, requiere pensar la libertad, qué significa la libertad, qué significa la racionalidad, qué significa el ser humano, que es un fin en sí mismo y no un medio, etc. Y en cuarto lugar, abierto a la vida y fecundo. Eso es lo que decía Humane Vitae, algo tan razonable. Tendríamos un mundo tan distinto. Y sin embargo, nada de eso pasó, lamentablemente, y estamos en la situación en la cual estamos. Esto tiene raíces culturales muy profundas, muy profundas. Pienso que exige una mayor reflexión, sobre todo en nuestras propias universidades, de qué manera le damos valor a esto, empezando por nosotros mismos, pero no se hace fácil, porque también el exitismo, por así decirlo, entró en nuestras universidades. Esa es la verdad. Nos encanta aparecer en las páginas sociales, qué sé yo, mostrando cifras, nos encanta eso. Pero eso a pérdida, digamos, de una reflexión más serena. El mismo Papa Francisco, que era muy directo para decir las cosas, dijo, bueno, si en el fondo la mundanidad espiritual también entró en la iglesia, la mundanidad espiritual. Yo me acuerdo en Concepción, tuvimos unos incendios horrorosos, y yo veía cómo algunos voluntarios se sacaban fotos, decían, oye, sácame una foto, entregando un pedazo de pan, ¿ah? Y después lo subía a Instagram, oye, aquí estoy en el incendio, entregándole un pedazo de pan a tal persona, allá abajo aparecía el logo de su instituto, de su movimiento, es decir, todo tan superficial, tan frívolo. Y nosotros también hemos caído en eso. Por lo tanto, si realmente queremos emprender una nueva cultura, tenemos que empezar por nosotros mismos a revisar, digamos, nuestra mirada como iglesia, porque evidentemente los primeros responsables somos nosotros, ver lo que pasa al interior desde la universidad. El tema de la mujer, por ejemplo, es un temazo. Hoy día sigue siendo un matrimonio muy mal avenido el trabajo y la mujer, muy mal avenido, y lo digo porque tengo hermanas, conozco mucha gente que sufre mucho ese dilema y nosotros a veces no somos lo suficientemente valientes para decir eso. Las dificultades de llevar a los hijos a ciertos colegios, el tema de los barrios, es decir, es un todo. Son las 10:05, ya, ¿está bueno ya, no? Sí, pienso que sí. No, ya está bueno ya. Bueno, en conclusión, el trigo y la cizaña crecen juntos, nosotros no somos promotores del pesimismo, qué sé yo, somos realistas, pero tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos respecto realmente qué interés le damos a algo que decimos que es tan importante, la familia y la vida. Yo creo que ese es el tema de fondo, y si vemos nuestra realidad, no le damos la importancia que necesita, y por otro lado vemos que hay unas situaciones muy complejas con la familia, que sufren mucho, entre paréntesis, etc. Y termino diciendo que uno de los temas que a mí me produce mucha alegría espiritual y pastoral es el acompañamiento de las personas que se sienten más solas. Este grupo de mujeres separadas, en la cárcel. La cárcel es un drama. La cárcel es un drama. Imagínense las mujeres que tienen hijos. Muchas mujeres están en Chile presas por tema de droga. Y una me decía, para mí lo más terrible es estar presa, que mis 4 hijos están en la casa, no tengo idea qué está pasando con ellos. Yo pienso que repensar el tema de la cárcel y la mujer, madre, es un tema que se piensa poco. Después, la soledad de los jóvenes, muy importante. Y creo que en la medida que nosotros estemos en la periferia, y sobre todo lo que más nos cuesta,
es dar testimonio de que efectivamente vemos con nuestra enseñanza, digamos, un valor para las personas y para la sociedad. Así que bueno, estamos en eso. Y por último, creo que lo otro que nos ha ayudado mucho a esto, que algo pasó en algún minuto que algunas personas empezaron a creerse buenas. Una cosa muy rara, en serio. O sea, algunos empezaron a creer como que eran los buenos y los demás eran como los malos. ¿Ah? Y esos buenos, además, se pusieron medio prepotentes, por así decirlo, y se encerraron. Y la verdad que no es así. La verdad que no es así. Todos tenemos grandes espacios de bondad, sin lugar a duda. Todos. No hay nadie que sea tan malo que no tenga un espacio de bondad, incluso en la cárcel. Yo he sido testigo en la cárcel de signos de bondad, de solidaridad muy hermosos. ¿Ah? Y todos tenemos una lucha interior, por así decirlo, y tenemos que acompañarnos mutuamente desde esa verdad. Porque sería terrible que se empiecen a producir islas de aquellos que se creen perfectos, cuando la verdad que solo Dios es perfecto. Bueno, muchas gracias. Agradecemos enormemente la participación del cardenal Fernando Chomalí, gran canciller de esta universidad y fiel defensor de la familia que nos representa y nos anima a todos. Invitamos a Carolina Salinas, le vamos a hacer entrega de un regalo a Monseñor para agradecer por su participación. Hay un diálogo ahora, ¿no? ¿Cómo? Hay un diálogo. Ahora hay un diálogo. Sí. Hay un diálogo. Sí. Muchas gracias. ¿Qué es lo que es? Maravilloso. Bueno, la invitación es clara, ¿no? Me quedan como reflexión: no pierde la pelea quien se sigue levantando a pesar de los golpes, ¿no? No va a perder la batalla quien se sigue levantando a pesar, por lo que le decía el periodista, han perdido esta batalla, han perdido esta otra batalla, pero si nos seguimos levantando no se va a acabar el round. Así que la invitación está hecha. Y con el objeto de comentar sus palabras y reflexiones, comenzaremos con el siguiente panel, titulado ¿Por qué pensar la familia hoy? Signo de esperanza para la humanidad, integrado por los académicos Cristian Núñez y Francisca Echeverría. Los invitamos a pasar adelante. Y moderado por don Juan Pablo Faúndez, abogado, licenciado en Derecho y Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho Canónico y máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Pontificia Universidad de Salamanca, doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca, consejero superior, jefe de programas académicos de la Facultad Eclesiástica de Teología, director del Programa de Ciencias para la Familia y director ejecutivo de la Cátedra de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias, Maite, por la presentación. Muchas gracias también al cardenal por su intervención, por esta certera y cercana conferencia inaugural que nos ha dado, donde nos ha invitado a pensar cómo dar fundamentos para poder salir con esperanza de una propuesta social que, como bien decía usted, don Fernando, ha sido el contradictorio intento alternativo que ha triunfado, pero que antropológicamente ha fracasado. En medio de los profundos cambios sociales y culturales y de planteamientos antropológicos que vivimos actualmente, la familia muchas veces aparece tensionada, cuestionada o incluso herida.
Sin embargo, como lo demostró el no tan lejano complejo tiempo de pandemia, la familia fue sin duda la célula fundamental de la sociedad que en su presencia resiliente permitió que la humanidad siguiera adelante, asumiendo un rol de contención, cuidado, educación y cercanía espiritual. Nadie se hizo cargo durante varios meses, ni siquiera el Estado. Es que la familia ha sido desde siempre, y sigue siendo hoy por su propia naturaleza, entendida como sujeto cultural primario de la sociedad, la que detenta una vocación viva como comunidad de amor y de encuentro, siendo fuente de esperanza concreta para el presente y el futuro de la humanidad. En este sentido, Papa Francisco, con la sabiduría pastoral que lo caracterizaba, afirmó en el número 52 de Amoris Laetitia, comillas, la familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. En el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave porque se trata de la célula básica de la sociedad, del lugar donde se aprende a convivir en la diferencia, a pertenecer a otros y donde los padres transmiten la fe a sus hijos. Reflexión que también ha proyectado Papa León desde las primeras intervenciones que ha realizado ya al iniciar su pontificado, que estará marcado por las nuevas cosas nuevas de la doctrina social de la Iglesia contemporánea. Desde esta mirada, pensar la familia hoy no es una tarea meramente sociológica, implica un acto de responsabilidad eclesial y humana que debe ser tratado con profundidad teológica, filosófica, política, jurídica, educativa y social. Consiste en discernir cómo, en medio de los desafíos actuales, la familia sigue siendo el primer espacio donde se aprende el amor verdadero, la misericordia, la justicia, la ternura y la fe vivida en lo cotidiano. Este panel quiere abrir una reflexión esperanzadora y concreta de la vida familiar para proponer los desafíos de una nueva cultura. Queremos acoger juntos las luces que el Espíritu Santo sigue suscitando en la Iglesia para que nuestras familias, con su belleza, su fragilidad y su misión, sean verdaderamente luz en medio de las sombras y signo profético de comunión y esperanza para el mundo. Esperamos que este espacio de diálogo nos ayude a renovar nuestra comprensión y nuestro compromiso con la familia, llamada a ser luz en medio de las sombras y signo de esperanza para toda la humanidad. Por eso que este panel se titula ¿Por qué pensar la familia hoy? Signo de esperanza para la humanidad. Y en él tengo el agrado de presentar a quienes van a intervenir. En primer lugar, el padre Cristian Núñez, académico de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Teología por la Pontificia Universidad Católica, magíster en Antropología Teológica por la misma universidad. Él es director del Centro de Estudios UC Interdisciplinarios Edith Stein y es un académico que se ha interesado especialmente en el análisis de la experiencia cristiana como lugar teológico, la cual puede dialogar con otras disciplinas como la filosofía y la educación. Y a continuación escucharemos también a Francisca Echeverría, quien es ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en estudios políticos de la Universidad de los Andes y doctora en ciencia política en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Se dedica a la investigación en el Centro Signos de la Universidad de los Andes y es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. Así que muchas gracias a ambos por incorporarse a este panel y les damos 15 minutos para la exposición que van a llevar adelante. Así que adelante, por favor. 15 minutos cada uno o los dos. Creo que cada uno. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Bueno, solo clarificar, sí soy padre, pero de familia. Tengo una bella niña de 3 años y un pequeño en camino que de aquí a 3 meses, si Dios quiere, van a ser. Bueno, antes de comenzar a hablar en estos 15 minutitos, porque imagino que todos querrán dialogar, especialmente con don Fernando, expresar la dificultad de articular algunas palabras ante ustedes, al igual como decían al comienzo, primero porque, bueno, como académico de la Facultad de Teología estoy aquí delante del jefe, y además, como teólogo, estoy enfrente a 2 doctores en teología, don Fernando y también el padre Osvaldo, por lo que intuía que no iba a ser... No, pero en teología. Como teólogo es difícil. Me honra también la doctora aquí presente. Entonces, intuía que las
conversación y las palabras de don Fernando iban a estar referidas a temas de antropología teológica y lo que el magisterio nos comenta, ¿no?, sobre la familia. Esa es la primera dificultad. La segunda es que cuando preguntaban por qué pensar la familia hoy, la primera respuesta que yo intuitivamente realicé fue porque es importante. Y don Fernando dijo que al comienzo era algo que no importaba. Entonces dije, bueno, ¿cómo le doy vuelta a la reflexión una vez de lo que usted comentaba? Y efectivamente también su intención de dar una respuesta irónica al periodista también me dio luces, porque efectivamente hay una diferencia entre lo que es importante y lo que importa, ¿no? No porque no importe deja de ser importante. Y en ese sentido, don Fernando nos dio bastantes líneas interesantes sobre aquello. Y yo me quisiera referir, especialmente desde el área en que yo me desarrollo, que es la teología espiritual, por tanto, desde la espiritualidad, en qué medida podemos entender hoy que la familia es importante. Y para eso se me ocurrió, no sé si ustedes conocen a este autor, Byung-Chul Han, que es uno de los autores que está siendo más leído últimamente, un ensayista, un filósofo surcoreano que escribe en alemán, y hace 2-3 días salió este número, este volumen, que es sobre Dios, pensar con Simone Weil, que a su juicio es la intelectual más grande del siglo XX. También entro en conflicto con eso porque me toca dirigir el Centro Dietrich Stein y son contemporáneas, entonces quizás no comparto ese punto de vista con él. Para mí Dietrich Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, es una gran pensadora mística que nos aporta mucho al pensamiento actual. Pero este autor, en su introducción, dice una pequeña frase que es: más allá de la inmanencia de la producción y del consumo, más allá de la inmanencia de la información y de la comunicación, existe otra realidad más elevada, existe una trascendencia que puede sacarnos de una vida completamente desprovista de sentido, de una mera supervivencia, de la mortificante falta de ser y brindarnos la gozosa plenitud de ser. Cuando leí ese texto y estaba intentando preparar algunas breves palabras para esta exposición, pensaba que aquí surgen dos cosas súper relevantes y que están presentes también en las palabras de don Fernando. Primero, el exceso de inmanencia en la sociedad actual. Todo es para producir, todo tiene que ser útil, pero por otra parte, en ese consumo permanente y en esa inmanencia constante surge en las personas ese anhelo por el sentido, que en el caso de los que somos creyentes se refleja en nuestra búsqueda por Dios. Pero hay muchas personas, y un gran porcentaje quizás de la sociedad, que no cree en Dios, pero no por eso está detrás del sentido y del propósito. Y ahí surge un área o una dimensión del ser humano que, a pesar de estar en una sociedad que no se considera religiosa, sigue estando presente, que es la condición de que somos espirituales, que es la capacidad espiritual que cada uno y cada uno de nosotros tenemos. Como teólogos tenemos claro que la espiritualidad viene de nuestra imagen y semejanza de Dios, un ser espiritual, pero a la hora de conversarlo con otras disciplinas es más difícil sostenerlo. Por tanto, si nosotros queremos llegar a una reflexión un poco más como amplia de lo que se considera espiritualidad, y sobre todo en el ámbito de la educación y la filosofía, vemos que la mayoría de los autores coinciden en que la espiritualidad es una capacidad humana que se puede desarrollar, que está vinculada a la conexión o al cultivo de la conexión con uno mismo, con los otros, con la naturaleza y por eso mismo con Dios. Por eso es que aquí habla de la trascendencia, ¿no? Y esa capacidad, como cualquier otra capacidad humana, no solo depende del sujeto o de la persona, sino que también del ambiente y del contexto. Y ahí, a mi juicio, es donde entra el rol de la familia. En una encuesta que se hizo el año 2023 en la Universidad de los Andes, el 60,6% de los encuestados sostenía que ante una crisis emocional, a las primeras personas que acudían era a su familia directa. Es decir, el espacio en donde las personas
podemos desarrollar esta capacidad de la manera más adecuada, sean o no religiosas, es en este núcleo familiar, en donde se genera un espacio de alteridad, un espacio de confianza que difícilmente se encuentra en otra relación social. Hablábamos con Carolina hace un tiempo atrás del desafío que tienen hoy las educadoras de párvulos en los jardines frente a niños que todos son hijos únicos y que su primera como interacción social con pares lo tienen en el jardín. Hay un dato que me sorprende muchísimo en el último censo, el 2024, que demuestra un avance respecto a los hogares unipersonales que es espantoso. En el año 92, el 8,2%, si no me equivoco, de los hogares eran unipersonales. En este censo del 2024 es más del 20% de los hogares que están constituidos por una sola persona. Y la proyección es que de aquí al 2050, más de 1/3 de los hogares chilenos van a estar constituidos por una sola persona. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿dónde se va a dar ese espacio? En donde se da el terreno fértil para desarrollar la espiritualidad, que de alguna manera es el lugar en donde nosotros podemos echar en mano para enfrentar la presión del medio, que nos convoca al consumo, al éxito, como decía don Fernando, y esta capacidad espiritual que de alguna manera nos conecta con los otros y también con Dios, en un hogar que es unipersonal es muy difícil de que se desarrolle. Por tanto, respondiendo directamente a esta pregunta, desde el área que me toca desarrollar, que es la espiritualidad cristiana, pero la espiritualidad en general, la familia es un espacio muy adecuado en donde se desarrolla esta capacidad espiritual, que según algunos autores es el terreno en donde después puede crecer una religiosidad auténtica. Es decir, cuando surge la pregunta por Dios en una familia que tiene una espiritualidad profunda, ¿qué sería una espiritualidad profunda? Por ejemplo, el cultivo del silencio en el contexto familiar. ¿Cuántas veces nosotros asistimos a familias, a nuestros propios lugares, hogares, en donde llegamos y la televisión está prendida todo el día y no hay espacio para el silencio familiar? La experiencia de fraternidad, la experiencia de poder compartir con el otro, de poder dar de mí, la experiencia de vivir en familia, el contacto con la naturaleza, también son formas de desarrollar esta capacidad espiritual y en donde de alguna manera esta dimensión va ganando hondura y donde cuando surge la pregunta por Dios encuentra un terreno fértil para ser respondida. Yo sé que podría dar una respuesta súper como clásica desde la teología o desde la enseñanza magisterial en la línea de la iglesia doméstica, ¿no es cierto?, que nos decía San Juan Pablo II, o la importancia que tiene la familia si la consideramos desde la perspectiva teológica, en que Dios mismo es trino y es comunitario, y Dios mismo, a pesar de bastarse a sí mismo, quiso para sí una familia. Y yo les podría dar una respuesta teológica desde esa perspectiva, pero me parece que el aporte que quizás breve y escueto que podría dar en estos breves minutos es que el espacio fértil para que se desarrolle una espiritualidad sana, en donde hay una conexión profunda consigo mismo, con los otros, con la naturaleza y con Dios, es la familia. Como les decía, 60% de los chilenos acude a la familia ante una crisis emocional. Si ese núcleo no está, ¿dónde se va a acudir? Si ese espacio en donde somos tratados por lo que somos y no por la profesión que tenemos o por cuánto ganamos desaparece, ¿qué sustento va a haber para nosotros tener fuerzas de enfrentar una sociedad que está cargada y que nos llama al éxito y al consumo? Por tanto, ante la pregunta ¿por qué pensar la familia hoy?, creo que la respuesta es porque es importante, porque hay que cuidarla, porque es ese espacio en donde podemos cultivar una espiritualidad, una conexión con el otro. La espiritualidad justamente tiene este aspecto de alteridad, de relación con el otro, de cultivar la relación que nos puede permitir
sobrevivir, si ustedes quieren, a una sociedad que está llena de materialismo, de consumismo y de exitismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Le damos entonces la palabra a Francisca Echeverría. Muchas gracias a la Universidad Católica por acogernos en este Congreso Familia para Todos, a las organizaciones que lo han promovido y a los panelistas. Es un honor compartir este panel con Monseñor Chumalí y con Cristian y Juan Pablo. Y la pregunta que nos plantean, no sé si se oye bien, sí. La pregunta que nos plantean es, ¿por qué pensar la familia hoy? Uno podría plantearse, ya sabemos lo que es la familia, ahora hay que simplemente actuar, ¿verdad? Simplemente acompañar a las familias en la educación de sus hijos, acompañar a los matrimonios en la constitución de sus familias, etc. ¿Por qué necesitamos pensar la familia hoy? Desde las universidades, de distintas organizaciones de la sociedad civil, centros de estudio, etc. Voy a hablar desde la experiencia en un centro de estudios en ciencias sociales, en la Universidad de los Andes, donde trabajo, pero esto obviamente puede ser aplicable a muchas otras dimensiones, a muchas otras realidades. Lo primero pensaba, ¿qué es lo propio de la perspectiva universitaria? La perspectiva de la Universidad Católica, que yo estoy muy agradecida a esta universidad, estudié aquí, o de cualquier otra universidad, ¿verdad? Es verdad que los desafíos de la familia están en muchos niveles y por lo tanto necesitamos muchas perspectivas para abordarlos, y lo propio de una perspectiva universitaria, una perspectiva de pensamiento, es la de integrar, ¿verdad? Una mirada reflexiva e integradora de la realidad. Eso es lo propio de una universidad, y con apertura a lo real, ¿verdad? Yendo y viniendo desde la vida práctica a la teorización, de manera que podamos pensar sobre la realidad concreta de las familias hoy en el contexto concreto en el que vivimos. La tarea en el fondo es una comprensión de la realidad para poder contribuir a crear un contexto, podríamos decir un ecosistema en el que las familias puedan desarrollarse, desplegarse, florecer, llevar a cabo su papel. Entonces pensaba 3 ámbitos en los que las universidades y otras instituciones pueden contribuir a esta comprensión que posibilite un ecosistema en el que vivan, crezcan las familias. El primero es comprender el contexto o los fenómenos sociales, ¿verdad?, que afectan a las familias hoy. Estamos en un contexto concreto, específico, cambiante, ¿verdad? El contexto cultural, el contexto social, las influencias intelectuales, todo eso es muy importante en el humus, podríamos decir, la tierra en la que pueden crecer hoy las familias en nuestro país y en otros lugares. Un ejemplo concreto, la noción de autonomía individual. Esto es muy importante en teoría política, que es el ámbito en el que yo trabajo, y tiene muchas implicancias en familia, ¿verdad? La noción de autonomía individual moderna, ilustrada, que hemos heredado y que traspasa, de alguna manera permea todos los ámbitos de la vida social, y que es muy importante en la reflexión en economía, en política, en ecología y también en familia, ¿verdad? No podemos entrar aquí a detallar en qué consiste esta noción de autonomía individual que se ha ido fraguando durante siglos, pero todos captamos de alguna manera que se trata de una concepción muy particular de libertad, que la entiende como emancipación de todo condicionamiento, de todo límite, ¿verdad? Entonces, una idea así de autonomía, ¿verdad?, que tiene que ver con reflexiones intelectuales, pero tiene después que ver con la vida concreta de las personas, en sus trabajos, en sus familias. Influye en muchos ámbitos, ¿verdad? Influye, por ejemplo, en los vínculos familiares. Si los vínculos familiares se entienden como una realidad estructuralmente opresiva, como piensan algunos autores, ¿verdad? Foucault, todas las relaciones implican una forma de dominio de otro, ¿verdad? O son instancias, ¿verdad?, que pueden tener sus ambivalencias, pero que son ocasiones también de despliegue humano, de florecimiento humano. Influye, por ejemplo, esta idea de autonomía individual en la concepción de la autoridad, que tiene que ver con lo que decíamos recién, ¿verdad? Si toda autoridad se entiende como dominio arbitrario, es muy difícil la educación, el papel de la familia, etc. Influye en la concepción de la propia identidad, con independencia de los demás o en relación con los demás. Influye en la decisión de tener hijos, por ejemplo. El tema de la natalidad es un tema que está en los titulares, ¿verdad?, de nuestra discusión pública.
hay muchas pistas, ¿verdad? Hay muchas investigaciones de otros países, también en Chile, ¿verdad? Aunque esto todavía es incipiente, que sugieren que los problemas, o digamos las dificultades para tener más hijos no son estrictamente económicas. Pueden serlo, pero no son estrictamente económicas, y podría haber también un influjo grande de esta noción de autonomía, de realización personal, ¿verdad? En que los hijos se presentan más bien como un límite, como una dificultad. O, por ejemplo, la comprensión del propio cuerpo, la aceptación del propio cuerpo, ¿verdad? Desde una idea ilimitada de autonomía respecto de una idea de autonomía dependiente, por decirlo así, de otros, de la naturaleza, etc. Bien, entonces simplemente esto es para mostrar, ejemplificar la fuerza, el poder, el impacto que puede tener ciertas ideas o ciertos cambios culturales o ciertas transformaciones intelectuales, ¿verdad?, en el modo en que entendemos la familia. Segundo ámbito de comprensión, en el que las universidades pueden tener un papel muy importante, las universidades y otras organizaciones. Comprender la situación concreta en que se encuentran las familias en la actualidad, que obviamente hay una variedad, pero hay algunas pistas comunes, ¿verdad? Algunas han salido en esta conversación. La primera, por ejemplo, la realidad del trabajo femenino, la corresponsabilidad, el cuidado. Eso es una novedad de los últimos 50 años y eso hay que pensarlo, hay que entenderlo, hay que ayudar a orientarlo, ¿verdad? Segundo, por ejemplo, las condiciones para la vida familiar. Eso hay que pensarlo, ¿verdad? La casa, por ejemplo. Yo tengo una colega que estudia la casa como el lugar de la vida familiar, las configuraciones residenciales, las redes de apoyo, ¿verdad? ¿Qué pasa si la casa le sale a una persona lejos de sus redes de apoyo habituales? ¿Qué hace con la vida familiar? ¿Cómo compagina familia y trabajo, etcétera? Otro ámbito de comprensión de situaciones concretas que enfrentan las familias hoy, la caída misma de la natalidad, ya lo mencionamos, ¿verdad? Los motivos, las causas profundas, ¿verdad?, de esa crisis de natalidad. Como se ve, estos son problemas públicos, problemas políticos, ¿verdad? No son problemas puramente privados que las familias tienen que resolver por sí mismas, sino que necesitamos una reflexión común, pública, compartida, que cree un contexto, que cree este ecosistema, este ámbito en el que las familias pueden llevar a cabo su misión de la manera más eficaz, de la manera más profunda. Y tercer ámbito de comprensión, ¿por qué estudiar la familia, verdad? ¿Por qué pensar en la familia? Un tercer ámbito es ¿qué define positivamente a la familia? Esto ha salido por aquí en las conversaciones, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que hacernos esta pregunta. Ahora sabemos lo que es la familia, pero también frente a todos estos cambios, frente a las transformaciones sociales y culturales, ¿qué es exactamente aquello que queremos resguardar? ¿Qué es esa familia que queremos cuidar, verdad? Que la intuición que uno tiene, ¿verdad?, es que no es exactamente la misma familia del siglo XIX o una familia burguesa de otros tiempos, ¿verdad?, sino que una familia enfrentada a estos nuevos desafíos. Entonces, algunas pistas en esta comprensión de qué define positivamente la familia, que obviamente es algo que hay que hacerle doble clic o ampliar, ¿verdad?, y profundizar en cada una de estas cosas, pero la primera sería pensar lo que la familia no es. Entonces, la familia es verdad que es una gran, mirado desde el punto de vista político, público, ¿verdad?, desde las políticas públicas, la familia se ve muchas veces como una red de protección social, y en buena medida lo es, ¿verdad? Evita que los niños caigan en la droga, en las redes del narco, etc. Y eso es cierto, pero lo que la familia no es únicamente un conjunto de funciones, ¿verdad? Un conjunto de funciones de nutrición, de techo, de escolaridad, ¿verdad?, que podrían ser sustituibles por otro lado. O sea, cumple esas funciones, pero no es solamente ese conjunto de funciones. Entonces, ¿qué es la familia? Entonces, lo voy a decir con palabras de la socióloga Consuelo Arauz, que dice: la familia es el lugar donde somos hechos, donde las personas son hechas, ¿verdad?, en su materialidad más física y en su ser personas. Es donde uno puede aprender qué significa ser persona. ¿Qué significa que no somos simplemente una realidad fáctica, un dato que está ahí, ¿verdad?, que interactúa con un entorno y que no tiene ninguna orientación hacia ninguna parte? Sino comprender, en palabras también del gran sociólogo Pedro Morandé, muy importante en esta universidad, comprender la dramaticidad de la propia vida, podríamos decir, comprender la vida de cara a la propia vocación, comprender la vida como algo en lo que hay algo en juego, ¿verdad?, en lo que está en juego la propia libertad, en que puede realizarse o puede frustrarse, etc. Bien, entonces ese aprender a ser persona
como dice Morandé, se aprende en una comunidad de personas que es la familia. Y ese rol de la familia es insustituible, ¿verdad? Se pueden complementar, sustituir, apoyar las funciones que cumple la familia, por decirlo así, pero este corazón, este núcleo es insustituible. Ahí las personas somos acogidas en la totalidad, ¿verdad? No simplemente como con un rol, ¿no? El rol de cliente, el rol de alumno, el rol de lo que sea, ¿verdad? Sino acogidas en la totalidad y podemos tener la experiencia de lo incondicionado, de un amor que no tiene condiciones, ¿verdad? Podemos tenerla o podemos no tenerla, pero en principio ese es el papel que la familia estaría llamada a cumplir, ¿verdad? Bien, entonces en este pensar qué es constitutivamente la familia, qué es positivamente, están estos elementos. Uno podría pensar también en el papel y la belleza de la complementariedad sexual en la construcción de la familia, en la constitución de la familia. O sea, hay muchos elementos que admiten estudio, reflexión, propuestas, ¿verdad?, desde las ciencias sociales, desde las humanidades, desde otras disciplinas. Entonces, con estos 3 puntos quería simplemente apuntar a esta idea de crear un ecosistema, ¿verdad?, en que las familias puedan crecer, a una suerte de ecología de la familia, una tierra fértil en que las familias puedan crecer, ¿verdad? O sea, comprender para orientar, desde el supuesto de que entender los problemas ya es una forma de acción, ya es una forma de impulso, ¿verdad?, de abrir un espacio para que algo ocurra. Contribuir, como decía Monseñor Chumalí, a configurar una nueva cultura, un espacio en el que pueda cultivarse algo, ¿verdad?, ciertas formas de vida. Y para eso, esta reflexión sobre la familia puede influir en distintos ámbitos, en el marco político e institucional en el que se desarrolla la familia, puede contribuir a mostrar la razonabilidad de ciertas convicciones que hoy día son más contraculturales, ¿verdad?, pero que tienen una razón, ¿verdad?, no son imposiciones, sino que tienen una razonabilidad, y pueden contribuir también esta reflexión a ayudar a las mismas familias a comprender la grandeza de su papel, comprender que es insustituible su papel, que lo que ellas no hagan nadie va a poder suplirlo. Bien, entonces esto se trata obviamente de un trabajo de largo plazo en el que hay que tener paciencia, esperanza, como dice el título de este congreso, ¿verdad? Un trabajo que muchas veces se hará por un camino indirecto. Muchas veces estamos yo veo por lo menos con los colegas con los que yo trabajo, que estudian temas de democracia, instituciones, economía política, cómo ciertas reflexiones enfocadas de una determinada manera contribuyen a crear este contexto para la familia, aunque en apariencia no estén hablando de familia, ¿verdad? Pero la reflexión muchas veces es por un camino indirecto. Y por último pensaba el trabajo que se hace desde las universidades, desde los centros de estudio, desde todos aquellos que estudian la familia, que piensan en la familia, no es tan distinto, o digamos no está lejos del trabajo que hacen las organizaciones educacionales, de mediación familiar, tantas organizaciones que contribuyen a las familias desde distintos ámbitos. En el fondo son distintas caras de un mismo proyecto. Bien, agradezco nuevamente a la universidad por invitarnos a esta conversación. Muchas gracias, Francisca. Bueno, gracias a nuestros invitados. Tenemos tiempo hasta las 11 para levantar algunas preguntas que han ido surgiendo en la conversación. Y lo primero que queríamos preguntarle a don Fernando, desde esta sensibilidad que él tenía por la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto?, esta metodología que termina en el actuar concreto, ¿qué acciones ve usted que se podrían concretar para desarrollar por parte de los padres en el seno de la familia la promoción de una superación a esa mentalidad exitosa, competitiva, que usted mismo nos mencionaba? Yo pienso que la primera acción, que es la más inmediata y la más factible, es cambiar las conversaciones en las propias casas. Al final, ¿quién es uno? Lo que escuchó en su casa. No es más que eso. Recuerdo que un matrimonio me llamaron para hablar conmigo, muy angustiados, sus hijos, uno se había ido a convivir, el otro no sé qué cosa, y estaba muy amargado, ¿eh? El otro, etcétera. Dije, mira, lo primero que tienes que hacer es querer a tus hijos porque son tus hijos en primer lugar, y en segundo lugar, creo que llegó la hora que te preguntes qué has conversado en tu casa, qué has conversado en la mesa. Uno pasa mucho tiempo en la mesa. Yo tengo recuerdo
En mi casa, mi papá llegaba en la tarde-noche del trabajo y comíamos juntos. El domingo eso era impostergable, los desayunos con los hermanos, con la mamá ahí. ¿Qué conversa uno en la casa? Entonces le dije, mira, si tú lo único que has hecho es conversar de viajes, de auto, de que este restaurante, de que este otro, pelar y qué sé yo, no te va a salir una Teresa de Calcuta. No te va a salir una Teresa de Calcuta. Por lo tanto, yo creo que algo tan práctico como empezar a ver las conversaciones que tenemos en nuestros ámbitos más cotidianos. Creo que eso es lo primero. Y en segundo lugar, creo que es muy importante decirnos nosotros los católicos que seamos más coherentes con nuestra fe. Creo que ese es un ámbito muy importante. Y sobre todo intentar dar un testimonio desde nuestra pobreza. Creo que eso también es tremendamente importante, y en los espacios que tenemos más claros, por ejemplo, el mundo parroquial, los movimientos, tantas instituciones que hay que vivan esto y que lo proclamen, digamos, a todo viento. Eso es lo que yo podría decir. Don Fernando, una segunda pregunta. ¿Cómo poder fomentar esa clave en la relación familia-trabajo que usted mencionaba, que es como dos elementos tan determinantes que nos acompañan desde la primera página de la Biblia? ¿Cómo poder hacerlo? Mira, este tema se está conversando desde que tengo conocimiento. El tema de cómo abordar adecuadamente la relación trabajo-mujer, trabajo-familia, etcétera, y para eso hay que preguntarse si tenemos claras las prioridades. Si tenemos claro que el trabajo está al servicio de la familia y no la familia al servicio del trabajo, si tenemos claro que la mujer tiene una dimensión única, absolutamente única, genuina, maravillosa, que es justamente la maternidad, y de qué manera el trabajo está al servicio de ella y no al revés. Pero lamentablemente en el contexto en el cual estamos, de una sociedad que gira en torno a la producción, va a ser muy difícil. El Viernes Santo, por ejemplo, otra batalla que perdí. ¿Se acuerdan o no? Oye, pero eso fue impresionante. Uno de los argumentos que yo les di, porque ¿qué fue lo terrible de esto? Lo terrible de esto que algunas personas decían que cerrar ese día era antipatriótico por la grave situación económica por la que pasaba Chile, y que ese día significaban 170 millones de dólares, etcétera. Yo le dije, oye, o sea que las universidades son antipatriotas porque cerraron, los bancos son antipatriotas porque cerraron, o sea, los únicos patriotas aquí son ustedes porque abren el comercio. Y las mujeres muchas veces tienen que trabajar, porque hay un concepto en teología que se llama el estado de necesidad. Yo sé el problema de las mujeres abandonadas. Recordemos que en Chile es un país abandonador. La mujer es una mujer abandonada en Chile. Yo conocí mujeres extraordinarias, cómo le llevaban el pan a la boca a sus hijos con tantas dificultades en los sectores más pobres, etcétera. Y los hijos iban a estar en la casa y ellas iban a estar por necesidad, trabajando, porque además las tentaban con un sobresueldo. Una cosa muy compleja, y no hubo caso, no hubo caso. Entonces, ahí tenemos que pensar seriamente dónde tenemos nuestras prioridades. Yo vuelvo a insistir, es un tema que no se conversa lo suficiente. El sistema actual en el cual nos movemos denigra al ser humano, denigra las prioridades, empobrece a la familia, y los resultados están a la vista. Los resultados están a la vista.
Y la pregunta es, ¿tendremos la valentía, como lo dijo el Papa Francisco, de movernos en una economía que mata? ¿Tendremos la valentía o no? Ahí está todo el problema. Pero esa compatibilidad, así como está dada, es imposible. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para Cristian, y es cómo los padres podrían contribuir al desarrollo de esa capacidad espiritual en los hijos, que hacías mención en tu ponencia. Es complejo como dar técnicas cuando uno es papá y se da cuenta que no funcionan. Porque los manuales generalmente no funcionan cuando uno los aplica en la práctica. Lo digo hoy día cuando me costó vestir a mi hija para ir al jardín porque tenía que llegar antes para estar acá. Toda la empatía y todo, a veces como esos manuales pasan a segundo plano porque hay que llegar. Entonces es difícil dar tips. Pero yo creo que con respecto al tema de la espiritualidad, y como muy bien lo decía don Fernando, más allá de enseñar con palabras, sin duda que de la única manera en que uno puede generar un cambio en el otro es a través del ejemplo. Y en el fondo, siempre en filosofía se habla de cuando uno tiene una experiencia frente a algo, por ejemplo, frente a esta botella. Si bien esta botella existe y cada uno de ustedes está viendo la misma botella, lo que genera a cada uno esta botella va a depender mucho de las ideas previas que uno tiene de esta botella. Quizás de repente, no sé, yo pienso en Carolina, que conoció a su marido en este congreso, a ella le da una significancia mucho mayor este congreso que quizás a otros. Esta botella a mí quizás puede significar cosas muy distintas a las de ustedes, y depende de las ideas previas que cada uno haya tenido o las experiencias previas que haya tenido con esta botella. Yo creo que con respecto a la espiritualidad, si en la primera infancia nosotros generamos en los niños el gusto por el silencio, el gusto por la maravilla, por la contemplación, el gusto por el dolce far niente, que es como esto que dice el italiano, el dulce no hacer nada. O sea, qué importante que el niño se aburra para ejercitar la creatividad y no esperar. Nosotros en el Centro UC de la Familia estamos haciendo un estudio sobre el impacto que tiene la percepción de las madres frente al uso de las pantallas en el uso real de las pantallas. Y en general lo que sucede es que las mamás que tienen mayor como una percepción, no, si no pasa nada, si me ayuda, son las que evidentemente tienen a sus hijos expuestos a mayor tiempo en las pantallas, y todos sabemos que en lo concreto genera un daño. Pero depende mucho de la percepción que los padres tengan frente a ciertos temas. Por tanto, si usted, como para responder directamente de qué manera, yo creo que es siendo espirituales con nuestros hijos. Es decir, no enseñándoles a rezar, sino que ellos nos vean rezar. Que ellos vean que cuando tenemos una dificultad acudimos a un ser superior. Que si tenemos una dificultad con mi esposa o con nuestras parejas, lo conversemos y vean que el diálogo es la respuesta para el conflicto y no lo típico como chileno que es como el silencio incómodo. No ese es el silencio espiritual al que me refiero. Por tanto, y eso va a ir generando en las primeras infancias una idea previa sobre ciertas cosas. Por tanto, cuando el día de mañana venga la pregunta de Dios y va a tener su primera experiencia con Dios ese niño, va a acudir a esas primeras ideas que tuvo viendo a su padre rezar frente a un conflicto, viendo a su madre en silencio en un momento difícil familiar, y va a generar una experiencia con lo divino, con lo trascendente, mucho más sana. Imagínense, por ejemplo, don Fernando hablaba del abandono, y yo a un chico de 6 años le explico que Dios es padre, pero resulta que nunca tuvo la experiencia de la paternidad, su padre lo abandonó. Es mucho más complejo acceder a la comprensión de la experiencia de Dios Padre si nunca tuvo un padre a quien acudir. Por tanto, desde el punto de vista espiritual, creo que una de las formas de promover la espiritualidad de la familia es siendo espirituales. Una última pregunta para Francisca. En tu exposición hablabas de una de las tensiones que también los otros expositores han planteado respecto a esta tensión que hoy día se percibe en la corresponsabilidad paterno-materna. ¿Cómo piensas tú, desde tus investigaciones, desde la reflexión que has hecho, que se podría avanzar precisamente en esa tensión
para lograr una corresponsabilidad efectiva. Sí, yo creo que hay varios niveles. Uno es el que mencionaba Monseñor Chumalí sobre comprender las prioridades. O sea, si para todos nosotros hay una prioridad en ese equilibrio familia-trabajo, es más fácil, o sea, hay como un presupuesto, después no significa que sea fácil, digamos, pero quizás vale la pena partir de la premisa de que en la conciliación familia-trabajo, la prioridad está siempre en la familia, para hombres, para mujeres. O sea, ese es el núcleo desde el que vivimos, en el que nos hacemos, desde el que todo adquiere sentido, desde el que nos abrimos a Dios, ¿verdad? Sin esa prioridad, la tensión va a ser mucho más grande y va a ser irresoluble, ¿verdad? Eso no significa que después no haya problemas prácticos de horarios, de redes, ¿verdad? Entonces, primero es esa prioridad y después pensaba en la mirada desde la política, desde quienes estudiamos la familia de uno u otro modo, ¿verdad? De la familia extendida o de las redes que tiene la familia nuclear, ¿verdad? Porque la familia nuclear es muy frágil, es muy frágil. Un padre, una madre y unos hijos solos, ¿verdad? En un mundo atomizado en el que no tienen en qué apoyarse, eso está destinado a muchos problemas, al fracaso, a lo que sea, ¿verdad? Entonces, la familia extendida, los abuelos, ¿verdad? Los primos. El Papa Francisco hablaba mucho del papel de los abuelos en la transmisión cultural, ¿verdad? En la transmisión de la fe. La experiencia de los primos, que con las tasas de natalidad que tenemos puede desaparecer, ¿verdad? Tener primos, tener tíos, ¿verdad? Eso podemos transformarnos después en China, que son un niño con 6 adultos, ¿verdad? A su alrededor. Entonces, bueno, pensar en esta integración de la familia nuclear con la familia extendida, con la parroquia, ¿verdad? Que acompaña en la formación de la fe, que el colegio, que acompaña en la educación, ¿verdad? De los hijos, el barrio. En el fondo, cómo ayudar a las familias a establecer esas redes, a estar acompañados de manera que esa conciliación, que nunca es fácil entre familia y trabajo, pueda realizarse, ¿verdad? Pueda concretarse, pueda llegar a la necesidad, pueda llegar a la contribución social de los padres mediante su trabajo, sin perder de vista que su primera contribución a la sociedad es constituir esa familia de la manera más, mejor posible, ¿verdad? Que la experiencia que tengan esos hijos de ese amor incondicional, de esos padres presentes, es más potente, o sea, la contribución que ellos hagan a la sociedad es más potente a través de esos hijos, 2, 3, 4, que la que puedan hacer trabajando en un colegio con 1000 alumnos, la que puedan hacer en sus empresas, ¿verdad? O sea, ahí hay una cosa conceptual y después una cosa práctica que requiere apoyo. Bien, muchas gracias, Francisca, gracias, don Fernando, gracias, Cristian, por sus reflexiones, por lo que nos hacen pensar y seguir adelante en este congreso que nos tendrá hasta la tarde reunidos en este tema central de nuestro tiempo, que es la familia. Así que un aplauso para los tres, por favor. Bernardita va a invitar a entregar unos regalos a nuestros expositores. Sí, muchas gracias a todos los panelistas y a Juan Pablo por su excelente moderación. Y ahora vienen unos regalos para los Francisca y Cristian. Y a todos los invitamos a un café.